el desarrollo de la adherencia, tiene que ver con determinadas condiciones, ¿sí? Determinadas condiciones de los materiales que están en contacto superficial y superficies a lo largo de las cuales se establece la transmisión de los esfuerzos de tracción, fundamentalmente, y bueno, y si fuera el caso de las columnas, ¿sí? Que están sometidas fundamentalmente a compresión, a diferencia de los esfuerzos de compresión. Entonces, hay que garantizar, justamente, a través de disposiciones de armado por un lado y longitudes adecuadas, que esas fuerzas, ¿sí? Se puedan transmitir eficazmente. Entonces les voy a compartir por acá el material, la presentación. Dicen si lo ven. Confirman si lo están viendo. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, esto obviamente que lo tienen ahí en el campus disponible, ¿sí? Longitudes de anclaje. ¿Qué son las longitudes de anclaje? Es la longitud, o son las longitudes en todo caso, de las cuales nosotros tenemos que dotar a las barras de acero, ¿sí? Para que se desarrolle la resistencia a tracción de la barra de este material, ¿sí? Digamos, presentado o mirado desde otro lugar, en una viga, donde ustedes saben que podemos diferenciar zonas donde hay esfuerzos de compresión y zonas donde hay esfuerzos de tracción. En una viga no va a haber una falla prematura por adherencia si la longitud que nosotros medimos desde el punto donde es necesaria la fuerza en la barra hasta su extremo libre es por lo menos igual a la longitud de anclaje. Bueno, la semana pasada trabajábamos con esto de el desplazamiento de los diagramas de tracción efectiva, el desplazamiento por el efecto del corte, y cómo ello hacía que los puntos donde el momento flector y, por lo tanto, la fuerza de tracción interna eran nulas, se desplazaban como consecuencia de la fisuración inclinada, ¿sí? A lo que me refiero concretamente, a ver que no conecté el lápiz óptico, pero bueno, después lo puedo mostrar en una diapositiva. Desde ese punto donde la tracción es nula, ¿sí? Hasta el extremo libre de la barra, necesitamos desarrollar, para que se evidencien o se pongan de manifiesto los esfuerzos de tracción, lo que se denomina con el nombre de longitudes de anclaje. ¿Ah? Bueno, para poder medir la longitud necesaria que tenemos que embeber a la barra de acero, hay algunos ensayos que nos permiten establecer justamente cuál es esa longitud en que la barra de acero tiene que estar embebida. Bueno, es la referencia esquemática a ensayos de adherencia. Creo que en su oportunidad, cuando trabajamos el concepto de adherencia entre hormigón y acero, creo que lo presentamos a este esquema de ensayo, que consiste en embeber una barra de acero, con la terminación superficial que la misma tenga, puede ser una barra lisa, una barra endurada, no sé, lo que sea, en una probeta de hormigón. Entonces, fíjense que aquí las dimensiones de esa probeta están dadas en función del diámetro de la barra de acero. Fíjense, con D sub S se indica acá el diámetro de la barra. La probeta es una probeta cúbica de hormigón, cilíndrica si fuera el caso, tiene que tener un diámetro de 10 veces el diámetro de la armadura, y la barra de acero estar embebida una longitud mínima en esa probeta de hormigón, igual a 5 veces el diámetro de la barra. Se establece como resistencia a la adherencia,
la fuerza necesaria aplicada en la barra, esta fuerza que se materializa desde el extremo de la misma, que produce un desplazamiento determinado, no sé, el que sea, lo dicen las normas, desplazamiento relativo entre esta barra de acero sometida a una fuerza de tracción desde su extremo respecto de la probeta de hormigón que la rodea. ¿Tá? Ese desplazamiento prefijado está determinado en, no sé, valor que fue, no me interesa. Esa fuerza que es capaz de proveer un desplazamiento de esa barra de acero respecto del hormigón de la probeta, bueno, es la que determina la tensión de adherencia límite en la misma. ¿Tá? Y bueno, acá vemos justamente un esquema de cómo en función del desplazamiento, delta acá representa el desplazamiento en el sentido de aplicación de esta fuerza de tracción, ¿sí?, de la barra, las tensiones que se miden a lo largo de las tensiones promedio que se miden a lo largo de la misma, medidas en un caso para barras lisas y en otro caso para barras con terminación superficial, barras nervosas. ¿Sí? Creo que esto ya lo habíamos visto. Bueno, las normas establecen un desplazamiento de una décima de milímetro para justamente configurar la tensión límite de adherencia que se determina al efecto del descarga. ¿Ah? Bueno, entonces la longitud de anclaje es la longitud, digo, yo hago referencia a este ensayo, ya lo presenté en su oportunidad cuando hablé de las tensiones de adherencia, porque esto me da una medida de qué distancia, digamos, debo embeber las barras para que efectivamente exista esa transferencia de fuerzas entre los dos materiales, ¿sí? Y esa longitud de anclaje es la longitud, vuelvo a insistir en la definición, que tiene que tener la barra con medida mínima, embebida en el hormigón, para que se transfiera la fuerza de tracción, ¿sí? O acá habla en términos más amplios de la resistencia de diseño, porque, bueno, podríamos tener, en el caso de columnas, donde los dos materiales estén sometidos a fuerzas de compresión, ¿sí? Y también allí hay que dotar de una longitud suficiente a la barra para que en determinados tramos, estoy hablando de columnas sometidas a compresión, en determinados tramos de discontinuidad, cuando se dejan interrumpidas las barras de acero, se pueda efectivamente considerar o garantizar el efectivo transmisión de este esfuerzo, que en este caso vendría a ser el acero. ¿Sí? Bueno, en el caso de la consideración de cuándo se considera la falla o el deslizamiento relativo de la barra de acero respecto del hormigón, podemos tener fundamentalmente dos tipos de fallas características en las piezas de hormigón armado. Y esos tipos de fallas se presentan cuando los esfuerzos en el hormigón, ¿sí?, superan la resistencia a tracción del hormigón. Entonces ese hormigón que rodea las barras de acero se fisura, se microfisura. Entonces, bueno, como no tiene la suficiente resistencia, bueno, se produce un deslizamiento de la barra. Y la otra posibilidad es que el hormigón entre las aletas de acero falle por aplastamiento, por compresión, ¿sí?, lo cual también produce el deslizamiento de las barras. Esto también lo habíamos visto, a ver si recupero cuando trabajamos el tema de adherencia. Acá hablamos de las causas que producen la adherencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado justamente presentamos este esquema, que el hormigón que queda confinado de alguna manera entre aleta y aleta cuando la barra está sometida a tracción, queda sometido a compresión, ¿sí? Esto lo presentamos en su oportunidad. Entonces, ese hormigón confinado falla por el efecto llamado de aplastamiento o desprendimiento respecto de la barra de acero. Entonces, bueno, al no existir más ese confinamiento del hormigón circundante, la barra se desliza, ¿no? Bien, esos son los dos tipos de fallas que se pueden
presentar en el caso de del efecto de la adherencia. Bueno. En todo caso, pues lo repasamos. Pero nosotros vamos a tener, o vamos a separar en este sentido, los anclajes en hormigón de acuerdo al esfuerzo solicitante. Entonces vamos a tener anclajes de las barras de acero en zona de tracción y anclajes de las barras de acero en zonas de compresión. ¿Está bien? Entonces acá, bueno, cuando hablamos de anclajes en zona de tracción, vamos a pensar fundamentalmente en vigas que están sometidas a fricción simple o compuesta, donde, bueno, ustedes saben que el acero se coloca fundamentalmente en zonas de tracción, ¿sí? Entonces acá aparecen esquemáticamente los distintos factores que influyen, ¿sí?, sobre las longitudes de anclaje y que, bueno, han sido determinados mediante ensayos experimentales, ensayos de desprendimientos de barras, justamente que proveen lo que les mostraba al inicio, es decir, se miden las longitudes de anclaje sometiendo a barras embebidas en una probeta de hormigón, a partir del esfuerzo necesario para romper ese efecto de adherencia, cuáles son los factores que determinan ese tipo de resistencia. Y bueno, los ensayos han determinado que los factores característicos o los factores que determinan la longitud necesaria para que se desarrolle esa resistencia son la resistencia a tracción del hormigón, ¿sí? La resistencia a tracción del hormigón. ¿Vieron que les dije hace un rato? Uno de los motivos de falla es justamente el hecho de que se fisure todo el hormigón circundante alrededor de las barras de acero, ¿sí? ¿Quién determina justamente esa fisuración? La resistencia a tracción del hormigón. ¿Y qué factor tenemos en cuenta y que nos da una idea o nos da un indicativo de la resistencia a tracción del hormigón? La raíz de F'C. La raíz de F'C es indicativa de la resistencia a tracción del hormigón. Ese es uno de los factores. ¿Qué otro efecto determina la longitud de anclaje? El recubrimiento efectivo que hay para las barras de acero. Cuando me refiero al recubrimiento efectivo, me refiero a la distancia libre que hay entre la barra de acero y el borde de la barra de hormigón. No la distancia medida al baricentro de las barras, sino la distancia efectiva como recubrimiento que hay al paramento libre de hormigón y, bueno, digamos, el borde de la barra de acero. ¿Está? Luego, el efecto de confinamiento que nos dan las barras de acero utilizadas para el corte, los estribos. Esto yo ya lo había mencionado en la clase anterior, que si están en tensión, las barras que conforman los estribos para los esfuerzos de corte, al estar justamente tensionadas, confinan al hormigón y al acero que están dentro de esa especie de jaula y generan justamente un efecto de confinamiento que, insisto, las investigaciones han determinado que tiene mucho que ver con la falla por adherencia y por tanto con la longitud de anclaje que vayamos a determinar. ¿Sí? Los estoy mencionando de a uno. Después vamos a ver que eso se refleja en términos de esta expresión que tenemos por acá. Que ya la voy a explicar, donde, bueno, uno de los parámetros, la resistencia a tracción del hormigón, está por acá, fíjense. F'C es representativo de la resistencia a tracción del hormigón. Como les dije también, el recubrimiento efectivo de las barras de acero, el confinamiento de la armadura transversal, ¿sí? El factor o la influencia de la posición de las armaduras, y a ver si tengo un gráfico explicativo por acá. No es lo mismo que las barras de acero, supónganse que esto fuera el paramento de una viga, el borde superior de una viga de hormigón.
y esta sea una barra de acero de sección circular dispuesta en el borde superior, ¿sí? Cuando la hormigonás, bueno, pueden quedar, si no está bien compactado, te pueden quedar bolsas, poros por debajo de las barras de acero, ¿sí? Esto es muy característico cuando no hay un buen nivel de compactación. Acá estamos pensando en una viga de directriz, digamos, de eje horizontal y donde las barras de acero están dispuestas horizontalmente. ¿Tá? Bueno, es una situación muy característica que nos pueda suceder esto si no hay un buen nivel de compactación. Así que esta posición puede ser desfavorable si uno la tiene o la compara, por ejemplo, con la eficiencia del hormigonado o del llenado en una sección de una columna, donde en una columna vos la llenás desde el borde superior, desde la parte de arriba, y donde las barras están dispuestas verticalmente. ¿Está bien? Donde las barras están dispuestas verticalmente, paralelas al eje de la columna. Las condiciones de hormigonado y por tanto de adherencia, una vez que se establezca la misma entre la barra de acero y el hormigón circundante, tienen, digamos, efectos distintos sobre la transferencia efectiva de esfuerzos entre los dos materiales. Entonces, bueno, esa posición, llamémosla, en un caso favorable, en otro caso desfavorable, están primero medidas por los ensayos y segundo consideradas en las fórmulas que nos dan los valores efectivos de las longitudes de anclaje. ¿Tá? ¿Se entiende lo que digo? Otro efecto que aparece ahí como limitante de las buenas o peores condiciones de adherencia entre las dos barras. El diámetro de la armadura. Vieron que hemos dicho, así en términos intuitivos, si ustedes quieren, que para reunir una sección determinada de acero siempre es preferible, ¿sí?, reunir una mayor cantidad de barras de menor diámetro. Por una cuestión muy, digamos, ustedes quieren, muy básica. Contabilizar mayor cantidad de barras de menor diámetro implica que tengamos mayor área lateral de las barras tomando esos esfuerzos de tracción, ¿sí? Entonces, las barras, tener mayor cantidad de barras de menor diámetro es favorable comparativamente a tener menor cantidad de barras de mayor diámetro. Entonces también hay una afectación que está tenido en cuenta en las expresiones específicas, que es esta que aparece por acá. Esta expresión es la que nos da la longitud básica de anclaje. LD, como está expresado acá, LD, viene a representar justamente la longitud de anclaje. dB quiere decir diámetro de la barra, ¿está bien? Diámetro de la barra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá aparecen todos los términos que explican las influencias de cada uno de estos parámetros que les voy explicando. ¿Qué otro efecto? Bueno, el tipo de hormigón. No es lo mismo que el hormigón sea un hormigón de áridos normales a que sea un hormigón de áridos livianos. En el caso de hormigones con agregados livianos, los mismos tienen una menor resistencia a la tracción y, bueno, y eso, bueno, influye sobre la adherencia entre ambos materiales. También está tenido en cuenta en la expresión. Así que, bueno, todas estas consideraciones, en definitiva, aparecen reflejadas. Bueno, aquí están las expresiones aplicativas, en función, están las expresiones aplicativas en función de la resistencia a tracción del hormigón, que viene dada como una relación con la raíz de F'C, ¿sí? Y esas influencias del tipo de hormigón, de la posición de la barra, de la posición favorable o desfavorable
en algún otro caso, el factor de recubrimiento, el factor de confinamiento, ¿sí? Todos estos son tenidos entonces en cuenta. El factor del diámetro, fíjense que acá está separado en esta tabla, está por cierto en el reglamento, y diferenciado de acuerdo al diámetro de las barras. Entonces, para barras menores o iguales de 16 milímetros, son aplicativas estas expresiones que por acá aparecen. Para barras cuyo diámetro sea mayor de 16 milímetros, son aplicativas de esta forma. Y este que está acá abajo, R cuadrada, un poco reúne el conjunto de todos los factores incidentes, ¿sí? Donde, insisto, LD es la longitud de anclaje, longitud básica de anclaje. D sub B es el diámetro de la barra. D sub B es el diámetro de la barra. Entonces, nosotros debiéramos, digamos, desde el punto de vista técnico, calcular esto que tenemos por acá, este término que es un factor numérico, que afecta al diámetro de la barra. Entonces siempre van a aparecer, para expresar la longitud de anclaje, un factor numérico aplicando al diámetro de la barra. Entonces, en términos prácticos, y esto de alguna manera viene como una experiencia de versiones anteriores de la CIRSOC 201 o anteriores reglamentos que se han utilizado en nuestro país, es muy común encontrarnos en nuestros medios con que se establezcan como longitudes de anclajes dimensiones como, por ejemplo, 40 veces el diámetro de la barra, 50 veces el diámetro de la barra, porque son relaciones que, insisto, que se citaban en versiones anteriores de nuestro reglamento CIRSOC 201 u otros reglamentos que se han utilizado, reglamentos alemanes, etcétera, desde la década del 60 en adelante, ¿sí? Pero bueno, nuestro reglamento actual lo presenta en términos de esta expresión donde están reunidos todos los parámetros, donde están, fíjense, la relación entre las resistencias específicas de los dos materiales, acero y hormigón, este factor de acá que dice C más K sub TR sobre D sub B, ¿sí? Que es justamente el que determina el factor de confinamiento de las armaduras de estribos sobre las barras longitudinales. Entonces, por acá, C viene a representar el recubrimiento efectivo, el recubrimiento efectivo que puede estar expresado acá en milímetros, distancia entre la barra, entre el borde de la barra y el borde de la viga de hormigón. K sub TR mide la cuantía de las barras de estribos, ¿sí? Eso después lo van a ver en algún ejercicio práctico, y D sub B viene a representar el diámetro de la barra con que estemos operando. En tanto que alfa, beta, gamma y lambda son cada uno de esos factores cuyas influencias yo les fui comentando. Alfa, ya después vamos a ver los valores, es el factor de ubicación de la armadura. Beta es el factor de revestimiento de las armaduras. Entonces, una barra nervurada tiene mejor comportamiento que una barra lisa, ¿sí? Pero bueno, este factor de acá, su influencia podría en todo caso simplificarse o considerarse directamente el valor aplicable a barras nervuradas, porque en nuestro medio no se utilizan barras lisas, ¿sí? El factor gamma también, este es el que diferencia hormigones comunes, hormigones de agregados corrientes, de hormigones de agregados livianos, que también podría simplificarse y tomarse como una constante si nosotros trabajamos, como es habitual, con hormigones armados de agregados normales. Y finalmente, ese es el factor lambda, perdón. Lambda es el factor de hormigón. Finalmente, el gamma es el que tiene en cuenta la dimensión correspondiente al diámetro de las barras, ¿sí? Entonces, ahí sí va a aparecer una tabla donde diga, bueno, para diámetros, por ejemplo, hasta 16 milímetros, trabajemos con tal valor. Para mayores de 16, trabajemos con tal otro valor. ¿Está? Que ya lo vamos a repasar, insisto. Nosotros podemos simplificarla esta fórmula de tal forma que trabajamos con beta y lambda como factores característicos para barras de acero nervurado y hormigones de agregados normales. ¿Está? Y jugar con todos los otros parámetros. Pero en cualquier caso, esto que aparece acá en el segundo miembro es un factor numérico siempre
aplicable al diámetro de la barra. Entonces, insisto, longitud de anclaje LD, no sé, 40, 50, 60 veces el diámetro de la barra, lo que sea. Después yo se los voy a presentar en términos prácticos, porque esto parece acá bastante complejo, digo, no complejo, pero sí no muy práctico a la hora de tener que establecer el doblado efectivo en una viga, ¿sí? Ya van a ver que esto se simplifica bastante con alguna tablita ahí que les voy a proponer. ¿Ven lo que les digo? Alfa, factor de ubicación de la barra, tiene dos valores típicos, 1 y 1,3. El 1,3 para armadura horizontal, colocada de tal manera que haya como mínimo 30 centímetros de hormigón debajo del empalme o anclaje de la barra, y 1 para otras armaduras. Beta es el factor de revestimiento, ¿sí? Gamma es un factor de diámetro, este de acá directamente podemos considerarlo unitario. Gamma es el factor de diámetro, entre 0,8 y 1, que refleja la influencia favorable de los diámetros menores de barras. Y lambda el factor de tipo de hormigón, que también lo podemos considerar unitario, porque vamos a hablar de hormigones con áridos normales. Así que si esto se simplifica de esta manera, ¿sí? Queda mucho más sencilla la expresión final para determinar la longitud total del anclaje en zona de tracción. ¿Sí? Acá también hay que mencionar que, bueno, el reglamento establece que la longitud mínima tiene que ser de 30 centímetros y, bueno, que también se puede, lo que calculás por esta fórmula es la longitud básica. También se puede hacer alguna reducción si vos colocás una cantidad de acero, en centímetros cuadrados, mayor que la necesaria. Entonces el reglamento te permite hacer una reducción de esta longitud básica, aplicando esto que no deja de ser una regla de 3 en todo caso, ¿sí? Pero siempre guardando como mínimo o respetando esta dimensión de 30 centímetros para anclajes en zona de tracción. Para anclajes en zona de compresión es más sencilla la expresión que nos da el reglamento para establecer esa longitud, ¿sí? Cuando hablo de anclaje en zona de compresión, me refiero a básicamente en columnas, ¿sí? En columnas, bueno, o barras de acero que estén embebidas en zonas donde en una viga hay efectivamente esfuerzos de compresión, que bueno, obviamente que puede pasar, ¿no? Bueno, fíjense que es mucho más sencilla porque nos dice que la longitud de anclaje de la barra en zona de compresión es directamente el cociente entre la tensión de fluencia partido por 4 veces la raíz cuadrada de F'C por el diámetro de la barra, ¿sí? Que resuelto, en definitiva, resulta ser, digamos, para hormigones menores o iguales con 40 megapascal, fíjense que bueno, eso se simplifica y nos queda esta expresión que tenemos por aquí aplicada, ¿sí? Con un diámetro, perdón, con una extensión mínima de 20 centímetros para los anclajes de zona de compresión. Ustedes me dicen, bueno, en columnas, ¿dónde se pueden encontrar anclajes en zona de compresión? Si esto lo voy adelantando un poquitito para mostrarles el caso. Si lo encuentro, se vea. Vamos a mostrarlo así. Bueno, vieron ustedes que espero que se entienda este gráfico, que capaz que no es mejor, pero no tengo fotos para mostrárselo. Cuando nosotros hormigonamos las columnas de un edificio, se hormigonan por pisos, por tramos. Entonces, dejamos la columna hormigonada con las armaduras que la misma lleve, y se dejan lo que se denominan, en el lenguaje, digamos, vulgar, pelos de la armadura o armadura de espera, ¿sí?
para justamente vincular, después les voy a traer entonces, cuando veamos columnas algunas fotos, para vincular esas armaduras, ¿sí?, que quedan sobrantes o sobresaliendo de la sección de la columna inferior ya hormigonada, para vincularlas con las armaduras del piso siguiente. Bueno, la longitud de anclaje es justamente la longitud de transferencia que tiene que existir entre esas armaduras que sobresalen del piso ya hormigonado y las que se van a vincular luego con las armaduras del tramo siguiente. Esas longitudes salientes son las que tienen que garantizarse y constituyen las longitudes de anclaje que vienen dadas en términos, digamos, de sus valores mínimos por esa expresión que les acabo de mostrar. Eso sería, digamos, un anclaje efectuado en zonas de compresión. Antes de ir a esto, entonces, repasamos. Anclajes en zonas de tracción y en zonas de compresión. Ustedes me dicen, bueno, pero resulta que estas expresiones, sobre todo la de anclajes en zonas de tracción, son un poco complicadas porque hay varios factores, etc. No hay problema. Vamos a ir a algo más práctico y vamos a mirar lo siguiente. Vamos al campus y les voy a mostrar una tabla que ahí yo les proporciono para que lo miren. No tenía preparado, pero lo vemos. Voy a compartir. Longitudes de anclaje. Este archivito que ya lo pueden ver, se lo voy a mostrar. Esto de acá está extraído de la página de CIRSOC, está disponible, lo pueden ver, ¿sí? Donde está la misma expresión que yo les estaba mostrando hace un rato, nada más que los coeficientes que yo llamé alfa, beta, gamma y lambda están llamados como psi sub t, psi sub b, psi sub s y lambda. Es lo mismo, pero llamado con otros factores, ¿sí? Lo pueden repasar de ahí. Pero lo interesante de esto es que, de este apunte, por eso yo se los pongo a disposición, es que hay una tabla de resumen, que es la tabla T sub 1, en donde, y esto es aplicable a anclajes en zonas de tracción, ¿sí? Anclajes en zonas de tracción. Directamente, nosotros calculamos la longitud de anclaje utilizando este coeficiente, uno de los coeficientes, el que corresponda a cada esta tabla, multiplicando al diámetro de la barra. Entonces, fíjense acá dice, longitud de anclaje igual al coeficiente de tabla por el diámetro de la barra. Directamente sin necesidad de tener que aplicar la expresión general. Entonces, vos tenés las condiciones de aplicación que están divididas en, fíjense, la condición de aplicación A te dice, recubrimiento mayor que el diámetro de la barra y separación entre las barras mayor que el diámetro de la barra, con un estribado mayor que el mínimo, ¿sí? Y dice después, separás zona de adherencia mala o buena, fíjense que acá se explica cuándo una adherencia es mala, cuando las barras o alambres horizontales de 300 milímetros o más de hormigón, por debajo del anclaje o empalme de las mismas. O sea, hay barras en composición horizontal con 30 centímetros o más por debajo de la barra de acero. Y es buena adherencia en el caso contrario. Y después te separa diámetro mayor o menor que 16. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo esté utilizando el caso A, ¿sí?, con estas condiciones de recubrimiento, sea una condición de adherencia mala y el diámetro de las barras sea 20 milímetros. ¿Tá? Y el hormigón sea un H25. Fíjense, recubrimiento según estas condiciones, mala adherencia y diámetros mayores de 16. Hormigón H25. Factor 52. O sea que la longitud de anclaje es 52 veces el diámetro de la barra. Yo que les dije hace un momento que trabajaban como un valor fijo o una relación fija anteriores versiones de la norma. Te decían 40, 50, 60 veces el diámetro de la barra. Fíjense acá, ¿sí?, para un caso típico que nos podemos encontrar, 52 veces el diámetro de la barra. ¿Sí? Condiciones malas de adherencia, fíjense, condiciones malas de adherencia o los casos más críticos acá implicarían, ¿sí?, digamos, mayores longitudes de adherencia. Los mayores valores serían acá
por ejemplo, 73 veces el diámetro de la barra. Acá hablamos de malas condiciones de adherencia y diámetros grandes con hormigones de baja calidad resistente. Obviamente tenés que dotar de mayor longitud de anclaje a la barra. Y bueno, y así pueden utilizarla esta tabla ya directamente sin tener que aplicar la fórmula general, ¿sí? Considerando las distintas condiciones que pueden aparecer, ¿no? Y en este apuntecito también tienen la presentación de lo que son las longitudes de anclaje en zona de compresión. ¿Por dónde están? Salteado. En algún punto está en este apunta, así que lo bajan para tenerlo como una referencia, ¿sí? Bueno, no lo encuentro ahora, ¿sí? Estos son los de anclajes en zona de tracción, y bueno, con zona de compresión nos podemos quedar con lo que les acabo de compartir con esa expresión. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que no se entienda hasta acá? Se entiende bien. Se entiende. Bien. Entonces, lo que nosotros, ¿para qué estudiamos esto? Porque nosotros tenemos que establecer cómo disponer las barras de acero en una pieza determinada. Y para eso tenemos que estudiar, los diagramas de tracción, ¿sí? Y los puntos críticos, ¿a qué llamamos puntos críticos? Puntos críticos son puntos en los cuales el diagrama de tracción efectivo o el diagrama de momento eflector cruzan acá a la ordenada cero, o sea, donde la tracción es nula, ¿sí? O donde efectivamente se produce un cambio, digamos, un punto de inflexión, un cambio en la curvatura, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos a esas situaciones donde tenemos tracciones nulas, donde cambia la curvatura del diagrama de tracción, que se produce acá donde el momento es máximo, o en el propio apoyo. Esas serían las secciones críticas. A partir de ahí, ¿sí? Nosotros tenemos que extender a las barras, ¿sí? Una longitud suficiente, que es la longitud de anclaje. O donde se interrumpen barras. Fíjense que acá, ¿sí? Justamente hay un conjunto de barras o una sola barra que se doblan porque ya dejan de ser necesarias para cubrir la tracción, se doblan acá, y a partir de este punto dejan de ser útiles para cubrir tracción en zona inferior, ¿sí? Bueno, hay que estudiar en qué punto doblarla para que, digamos, sea efectiva desde aquí y hacia la derecha, ¿sí? La transmisión de esfuerzos de tracción. Para eso estudiamos justamente las longitudes adicionales en que tienen que extenderse las barras de acero. Los anclajes pueden establecerse extendiendo, me refiero a estos gráficos que tenemos por acá, extendiendo a las barras de acero en una longitud adicional, ¿sí? Hasta que el mismo se desarrolle. Fíjense que acá tenemos una barra dispuesta, que se llama en zona superior en la viga, en donde el anclaje se desarrolla desde este punto y, bueno, de acuerdo a la dimensión que el mismo tenga, es suficiente, digamos, con la extensión hasta casi llegando al borde de la columna o del apoyo, digamos, hablando más ampliamente. Ahora puede no ser suficiente y que tengamos que doblar, y esto puede suceder muchas veces en barras de grandes diámetros, que tengamos que doblar a la barra de acero para establecer eficazmente, ¿sí? El anclaje en el hormigón circundante. Entonces, hay que extenderlo hasta llegar al borde y además hay que establecer un doblado de manera tal de garantizar el anclaje conformando ese típico doblado que recibe la denominación de gancho, ¿sí? Que, bueno, para establecerlo adecuadamente y que no se produzca concentración de tensiones ni
se debilite la barra de acero, si lo doblamos en banco, digamos, con todos los cuidados que corresponde, bueno, hay determinadas condiciones geométricas que hay que establecer para este doblado, que también los tienen por aquí, en este mismo apunte, tienen establecidos cómo se tienen que conformar los ganchos cuando, para completar la longitud de anclaje, se establezcan ganchos. Fíjense, el diámetro de doblado, la extensión que el mismo tiene que tener como mínimo cuando las barras se doblan a 90 o a 135 grados. ¿No? Bueno, perdón, ese es el caso de empalme, perdón. Para el caso de anclaje, perdón, son aplicables estos gráficos de acá, ¿sí? Fíjense lo que es el mandril de doblado para establecer el gancho y la extensión desde acá el eje del mandril de doblado, en que como mínimo hay que establecer ese gancho para embeber la barra de acero en el hormigón sobre la cara perpendicular, ¿sí? Y también de acuerdo a las características en que se establezca o las dimensiones de la pieza de hormigón en que se esté embebiendo la barra que se está anclando, también los ganchos se pueden establecer de esta manera. Otra vez, un doblado efectivo y prolijo se tendría que establecer respetando estas dimensiones. Esto es aplicable otra vez para ganchos, para establecer anclajes en zona de tracción, ¿no? Bueno, entonces, acá hay un aplicativo que entiendo que lo van a ver aplicado a algún ejemplo práctico. Fíjense acá, si se entiende en este esquema, ¿sí? Vemos acá lo que vienen a ser los puntos críticos donde la tracción es nula, considerando el desplazamiento o decalaje por la fisuración diagonal, ¿sí? A partir de, digamos, del punto en que la barra deja de cubrir tracción, ya sea en zona superior o, si fuera el caso, en zona inferior, ¿sí? Debe establecerse desde ese punto una longitud de anclaje. Entonces acá, por ejemplo, esta barra que está acá pintada en rojo, ¿sí? Esta barra que está pintada en rojo con la que está acá pintada en negro, cubren la tracción total en este apoyo, ¿sí? Entonces esa barra de la ordenada total cubre un porcentaje o una medida en términos de fuerzas de tracción. A partir del punto en que esa fuerza de tracción que es capaz de desarrollar esta barra corta el diagrama de tracción, con el decalaje correspondiente, hay que contabilizar desde este punto la longitud de anclaje, la longitud adicional que tiene esta barra de acero, ¿sí? Desde allí hay que contabilizar entonces esa longitud adicional. Algo similar va a pasar con la barra que está acá pintada en negro. Entonces hay que ver, digamos, esta barra de acá, desde qué punto deja de ser efectiva para extender, ¿sí? Cuál es la longitud adicional, la longitud de anclaje que hay que dotar a la misma para que haya transferencia de tracción en ese apoyo. Algo similar debiéramos analizar acá en la zona donde el momento flector es máximo o la tracción es máxima, ¿sí? La tracción máxima sucede acá, en el centro, desde aquí y a izquierda y luego a derecha también hay que establecer esa longitud, ¿sí? El punto teórico de corte vendría a partir de esa longitud en la cual, con la longitud adicional del anclaje, la barra deja de ser necesaria en la cobertura de este diagrama de tracción. Lo habitual en vigas de entrepiso con longitudes no muy extendidas, es decir, longitudes que no superen la longitud de barras, de longitudes comerciales de barras, es que extendamos las barras inferiores muchas veces de apoyo a apoyo y que no hagamos cortes, ¿sí? Adecuándonos a la cobertura exacta del diagrama de tracción. Bien. ¿Consultas hasta acá? ¿Se entiende? Por otro lado, fíjense que teniendo en cuenta luego
los puntos donde el momento flector y bueno, la tracción con la consideración del decalaje es nulo, donde en teoría deja de ser necesario, ¿sí? esa armadura para cubrir tracción en zona superior, tenemos que tener desde allí y hasta el extremo libre de la barra que cubra, digamos, ese momento negativo, una longitud mayor o igual a 12 veces el diámetro, o D, que vendría a ser la altura útil de la viga, o la longitud útil de la viga sobre 16. LN es la longitud útil de la viga entre cantos de columna y columna, lo que sea mayor. Con el mismo objetivo, de que se establezca eficazmente la transferencia de esfuerzos. Así que bueno, esto un poco como resumen para que ustedes completen lo que tiene que ver con el estudio del doblado en elementos sometidos, bueno, a flexión y corte, en el caso de vigas, o si fuera el caso de elementos sometidos a compresión, que son las columnas, que es algo que vamos a complementar las clases que viene y donde vamos a presentar algunos ejemplos de cómo establecer estos anclajes que, insisto, en términos prácticos aparecen cuando interrumpimos una columna para enlazarla o vincularla con el tramo siguiente. Muy bien, con esto entonces cerramos entonces la exposición y les queda el material ahí en el campus para que lo repasen y lo apliquen luego en los ejemplos prácticos que van a analizar con Jorge. Iba a empezar con columnas, pero bueno, nos faltan un par de minutos nada más, así que vamos a dejar acá, aparte la semana que viene ya tenemos el parcial, como no va a entrar columnas, cerramos con esto lo que es el capítulo de flexión y corte. Profe, Sí. ¿entraría hasta este tema? No, fíjate que justamente le consultaron a Jorge antes